al presidente de la Cámara de los Representantes. Tenemos con nosotros a Abel Amón, economista especializado en Europa del Este. Abel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, Abel, nuevos papeles del Pentágono, casi es como podemos titular un poco lo que está pasando en el día de hoy, ¿no? Entendemos que la información es altamente sensible, ¿verdad? Claro, información que llega a Rusia, porque si nos está llegando a nosotros, también le está llegando a Rusia, y qué consecuencias puede tener que información como esta, como que a Ucrania, por ejemplo, se le pueden acabar las existencias de misiles antiaéreos ya en unas semanas o incluso en unos días. ¿Cómo puede afectar esto a la guerra ahora mismo? Bueno, yo creo que ya van varios días con información sobre los planes de contraataque de Ucrania hacia Rusia, y desde luego esta información es muy grave que se haya filtrado. También tenemos que determinar su veracidad completa y luego pues está claro que como va a afectar a la evolución de la guerra, pues es complicado, pero vamos, está claro que ahora mismo Ucrania va a hacer un contraataque y va a utilizar ya el material bélico recibido de Occidente. De hecho, Prigozhin, el responsable del grupo Wagner, hoy digamos, ha vengado a sus tropas diciendo: sabemos que Ucrania está preparando en torno a 200.000 efectivos para hacer esta operación. Y luego los datos concretos de que si Ucrania pidió aviones a Estados Unidos, está claro que la OTAN decidió no aportar material que fuese, digamos, agresivo al territorio ruso. Y a pesar de ello, hay que decir que Ucrania sí que ha atacado pues, a ciudades rusas, bueno, no zonas civiles, pero sí zonas militares rusas, con drones y objetivos militares, incluso en Crimea. Yo creo que aquí la clave, aparte de que haya que depurar responsabilidades de esta información, es la evolución del conflicto, que está todavía en una fase muy indeterminada. Es decir, no sabemos, Rusia está avanzando muy lentamente, necesita efectivos y también necesita munición, lo mismo que has comentado tú de lo que necesita Ucrania. No sé en qué grado estos sistemas antiaéreos pues, se van a acabar en la fecha que dicen estos papeles, pero está claro que ahora va a recibir un material adicional que va a ser importante de cara al transcurso de la guerra. Y luego las fuerzas armadas ucranianas y bueno, la dirección del país le ha quitado un poco de hierro a este asunto del espionaje, aunque hay datos graves como el espionaje al propio Zelensky, pero bueno, yo no creo que sea un factor determinante de cómo va a evolucionar la guerra en los próximos meses. Hay mucha incertidumbre, pero no parece que vaya a ser una dirección definitiva del conflicto. Bueno, además también, Abel, hay bastantes teorías, ¿no?, respecto al origen de esa filtración o incluso al hecho de si realmente son documentos verídicos. Lo que sabemos es que Estados Unidos está comprobando la veracidad de esos documentos. Es cierto que hay muchos medios de comunicación que dicen haber visto esos propios documentos, que dicen haber hablado directamente con fuentes del Pentágono, que los ven bastante realistas, pero luego, por ejemplo, también tenemos algunas teorías, insisto, que dicen que puede haber sido, por ejemplo, documentos elaborados por la parte occidental a propósito para confundir a Rusia. ¿Por qué lado va más tu teoría? ¿Por el lado de que son documentos reales? ¿De que son documentos elaborados expresamente para confundir a Rusia? ¿O incluso que son documentos que ha elaborado Rusia para confundir también o para crear esa campaña de desprestigio que dice, o de desinformación más bien, que dice Ucrania? Porque eso es lo que denuncia también Ucrania. No, vamos a ver, la ciberguerra es algo fundamental en los conflictos modernos. Entonces Rusia está claro que es una potencia en cuanto a sistemas de hackers y bueno, Occidente también. Entonces, de hecho, uno de los factores claves en la evolución del conflicto ha sido el apoyo de tecnología informativa que ha recibido Ucrania de Occidente. Entonces, vamos, habrá que investigar más estas filtraciones, pero yo iría más al hecho de cómo va a evolucionar el conflicto en base a esta información que se conoce, ¿no? Al final, la clave aquí va a ser si el material que va a aportar Occidente y el reclutamiento de la formación en este material va a ser decisivo para evolucionar el conflicto.
no sé, habrá que estar pendiente de datos, pero yo te digo que también influye la fake news por parte de los dos lados del conflicto, pero yo creo que lo fundamental aquí es lo que te he comentado, pues que hacia dónde va a tirar el conflicto. Si Rusia va a tener que defender más de 1000 kilómetros del frente, para ello va a tener que reclutar a gente profesional, porque no creo que caiga en una nueva movilización, y hay que ver hasta qué punto pues el material aportado por la OTAN va a ser efectivo en el conflicto. Yo creo que esto es más importante que el hecho de que, bueno, pues se haya relevado cierta información sensible. Bueno, pues por lo tanto entendemos que hay que darle la información o la importancia más bien que tiene esta información, pero que no va a ser tampoco determinante para el devenir del conflicto. Hay más cuestiones en términos geopolíticos hoy, Abel, por ejemplo, esas maniobras que ha realizado China en torno a Taiwán. ¿Consideras que bueno, son una manera de provocar también a Estados Unidos o qué valoración haces de lo que ha pasado hoy en China? Esto es una consecuencia inmediata de la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Entonces ya sucedió con anterioridad, pues con la visita de Nancy Pelosi, pues China este tipo de reuniones le afecta y hace que pues haga sus maniobras y sus planes posibles de una invasión. Sin embargo, bueno, yo creo que China ahora está más en el salir de la crisis como consecuencia del asunto del coronavirus, y todas estas reuniones que ha tenido pues con Macron, con von der Leyen, ahora viene Lula da Silva también, pues le interesa más crear un frente económico que pueda contrarrestar el efecto de las sanciones, vamos, de la Guerra Fría, de hecho, ya que tiene con Estados Unidos, y buscarse aliados comerciales que a su vez le están pidiendo pues que intente interceder en el conflicto de Ucrania, intentando convencer a Putin de conseguir un alto el fuego. Entonces, bueno, pues esto es una consecuencia, ya digo, pues de las acciones, digamos, políticas de la dirección de Taiwán, que no le gustan nada. Pero bueno, yo creo que ahora mismo China está en un plan más de ser un actor fundamental en la economía y un regulador diplomático. Lo cual es positivo, porque sabe perfectamente que en un conflicto con Taiwán, pues sería perder mucho, digamos, potencial económico. Estos pasos que has dicho tú, que está avanzando pues con Francia, con países europeos que se quieren un poco abstraer de este clima de guerra económica que tiene China con Estados Unidos, pues se echaría todo al traste. Lo mismo que sucedería en el caso pues de que China, por ejemplo, pase material bélico trascendente en la guerra de Ucrania. Bueno, Abel, y antes de nada, también comentabas el hecho de que Macron y von der Leyen han estado en China en los últimos días, y quería preguntarte precisamente por unas declaraciones de Macron. Macron diciendo que Europa no debe seguir la misma línea que Estados Unidos respecto al conflicto en Taiwán. Entiendo que lo que quiere Macron es que tampoco se meta Europa en un conflicto que ni le va ni le viene, básicamente. Y además también ha dicho Macron que Europa tiene que reducir la dependencia en el dólar de Estados Unidos, que esto me parece bastante llamativo, porque claro, es verdad que nos parece normal que países como China o Rusia lo digan, pero que lo diga Francia, que lo diga Emmanuel Macron, ¿cuál puede ser el motivo? Bueno, Macron, aparte de todos los datos que ha estado dando, ¿no? Pues de intentar independizarse un poco de la tendencia económica de Estados Unidos, pues también hay que ver el asunto del AUKUS, ¿no? De los submarinos que ahora nucleares, que está comprando a Australia, al Reino Unido y a Estados Unidos, que en teoría iban a ser pues de origen francés, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, en el caso de un conflicto con Taiwán, digamos, abierto, desde luego la Unión Europea, yo creo que estaría del lado de Estados Unidos. Lo mismo que sucedería en el caso de que pues China aportase material bélico a Rusia. Yo creo que hay un frente común bastante grande,
Pero sin embargo, pues es verdad que Francia intenta, pues de hecho la expedición que fue con Macron a China, pues con un montón de gente de negocios, con proyectos importantes de inversión allí, intenta pues evitar este conflicto en el sector tecnológico, por ejemplo, que sí que tiene abierto con Estados Unidos. Y luego la dependencia del dólar, al fin y al cabo, bueno, eso lo va a determinar el volumen de la economía de cada bloque, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una operación concreta en yuanes, el yuan hay que tener en cuenta que se puede utilizar como moneda, como medio de transacción, pero nunca como medio de reserva, porque no es una moneda convertible. Yo lo veo algo más así anecdótico, sin embargo, pues no deja de ser significativo. Al final y al cabo, el dólar se fortalecerá en la medida en que la economía estadounidense sea diferencialmente más fuerte que la de Europa. Y la presencia del yuan como moneda de reserva adicional, de momento es algo ficticio, porque bueno, a Rusia sí le interesa, porque Rusia tiene sus reservas en dólares y en euros bloqueadas, y le interesa lógicamente tener un medio de pago y de reserva. Pero vamos, para el resto del mundo, el yuan, no sé si se ocupa el 4 o el 5% de las reservas mundiales, puede que crezca con este conflicto, con esta situación en Rusia, pero desde luego no va a ser una alternativa para el dólar ni para el euro. Pues Abel Amón, economista especializado en Europa del Este, muchísimas gracias como siempre y todo un placer hablar contigo. Igualmente, buena semana. Igualmente.